Ahí está grabando. Bien. Muy bien. Bueno, buenos días. Es un gusto estar de vuelta con ustedes. Hemos estado hace un ratito en la charla sobre potencialidad de vaca muerta. Les comento, este trabajo lo realizamos con dos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Austral, juntamente con Máximo Lapiedra y Martín Gali, y juntamente con Hernán Merlino, y conmigo. El objetivo de este trabajo es, con la información que disponemos pública de los pozos de vaca muerta, de los pozos exitosos de vaca muerta y los no tantos, efectuar un estudio de minería de datos aplicado a vaca muerta. ¿Cuáles son el objeto que nos vamos a proponer? Tratar de evidenciar si hay factores que afectan el buen desempeño del pozo no convencional. Si de esos factores hay alguno que es determinante para el rendimiento de la producción por fractura. Un comentario que queremos hacer, y lo vamos a reiterar, es el concepto de eficiencia y el concepto de producción por fractura en base diaria es lo mismo. Entonces, cada vez que usemos la palabra eficiencia, nos estamos a referir al concepto de producción por fractura de un determinado pozo. ¿Pueden los datos de los pozos determinar la productividad diaria por fractura? Exactamente. O sea, pueden los datos que vamos a partir, vamos a partir de la cantidad de fracturas, de la longitud de rama horizontal, vamos a determinar la presión de agua, la cantidad, el volumen de agua utilizado, la cantidad de arena que se utilizó. Entonces, todos estos datos nos van a poder dar una evidencia de la productividad o un rango de productividad diaria por fractura. Y por lo tanto, y después, desde el punto de vista estadístico, vamos a poder ver cuántas etapas de fractura deben usar, si hay alguna referencia, cuál es la longitud de rama óptica o cómo están evolucionando la longitud de la rama horizontal para obtener mayor productividad por fractura. ¿Cómo vamos a hacer este trabajo? A través de la información disponible, de la cual mencionaré en un ratito a cuál me refiero. Esos parámetros de fractura que acabamos de indicar, o sea, longitud de fractura, número de fractura, o sea, número de etapas de fractura, cantidad de arena, cantidad de volumen de agua, los datos que habitualmente encuentran en el MINEM. Y sobre eso vamos a sacar la productividad por fractura del pozo. ¿Qué información es la que tenemos disponible? La información disponible es el capítulo 4 del MINEM y asociado al capítulo 4 del MINEM, otra base de datos que tiene el MINEM referido exclusivamente a la fractura, a temas de fractura, o sea, esos parámetros de fractura que acabamos de mencionar. De la base de datos del capítulo 4, que es enorme, nos vamos a referir solamente a los pozos shale y a aquellos pozos que tengan rama horizontal al menos de 100 a 3.200 metros de rama horizontal. Con lo cual, posteriormente se va a efectuar una limpieza si hay errores en la información suministrada por el capítulo 4. ¿Qué otra información vamos a utilizar? La producción de gas a lo largo del tiempo. Vamos a tener, los pozos se asumen entubados, pero no tenemos información respecto del casing al respecto, ni del sistema de fracturación hidráulico. No vamos a incorporar por ahora datos geológicos y datos de costos, sino esos no disponemos. Datos geológicos son muy pocos los que disponemos, con lo cual habíamos preferido no utilizarlo, dado que la cantidad de pozos en un mismo yacimiento, todos tenían casi la misma particularidad geológica básica dada por la provincia de Neuquén a través de mapas. Entonces, como no es muy precisa, o mejor dicho,
es casi la misma para los distintos yacimientos, optamos por no incorporarla por ahora a este concepto. Y lo que queremos aclarar que van a aparecer algunas veces a lo largo de la charla, 6 meses, 12 meses, 18 y 24. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la base de datos, por lo joven que es la base de datos, que son los últimos 4 años o 3 años, hay datos referidos a, por ejemplo, a la fecha enero del 2020, que los pozos tienen solamente 6 meses de vida. Entonces, en cambio, respecto de esa misma fecha, va a haber otros pozos que tienen 12 meses, otros pozos que tienen 18 y otros que tienen 24. Por lo tanto, conceptualmente vamos a tener en cuenta esta cantidad de información que está acotada en 6, 12, 18, mientras que en los de 24 tenemos una información a lo largo de un horizonte de tiempo bastante considerable. Lo que se va a hacer es como si todos los pozos se iniciaran en el mismo momento para por lo menos tener una gran cantidad de pozos en 6 meses, una cantidad un poquitito menor para 12, una cantidad para 18 y una cantidad para 24. Y acá cedo a Martín Gadi, que te dije Martín Gali, a Martín Gadi, para que nos explique un poquito la parte estadística y de histogramas que hemos utilizado para después entrar de lleno al tema de data mining. Te paso el control. Bueno, para iniciar, porque creo que se está yendo para atrás, ahora solicito el control y cuando me lo dé Maxi. Ahí está, perfecto. Bueno, lo primero que necesitamos entender para poder analizar esta información es conocer el conjunto de datos con el que estamos tratando. Como puede verse, hay varios yacimientos que tienen pocos pozos, son más nuevos, más actualizados, como son, por ejemplo, Aguada Pichana Oeste, Rincón La Ceniza, Rincón del Mangrullo, y otros que son los que representan la masa de la información, como lo son, por ejemplo, el Orejano, Loma Campana y Loma La Lata para YPF, o Fortín de Piedra de Tecpetrol, entre otros. Para ser un poco más claros y entender qué representan toda esta información, casi 3/4 de todo el set de datos está representado por los pozos o los yacimientos de YPF. Después el 11% de Tecpetrol, 10% Total Austral, 3% Pluspetrol y 2% Pan American Energy. Esto, si bien parece como que la información debería estar sesgada porque estamos tomando más información proveniente de una empresa, representa también la realidad que hoy en día YPF controla por ahí la mayoría de los yacimientos, por lo menos de los analizados por nosotros. Entonces, para no detenernos tanto quizá en las formalidades, pasamos sí a entender qué parámetros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este análisis. De base del capítulo 4 que ya mencionó Roberto, todos los pozos están identificados por un ID, que es único, que nos permite reconocer a un pozo de otro para las cargas de cada mes, que está acompañado por un montón de parámetros, entre los cuales destacamos los que utilizamos nosotros, que muchos ya fueron mencionados anteriormente: la longitud de rama horizontal, la cantidad de fracturas, la profundidad, y la arena y el agua que se bombean o se inyectan junto con la presión, y en consecuencia la producción de gas, crudo, agua que se obtiene. La producción está dada en miles de metros cúbicos, se da por mes, y como casi todos los parámetros utilizados, debimos normalizarlos para poder sacarle más jugo a la información. ¿Qué parámetros nos quedaron normalizados? Bueno, primero hay algunos diseñados directamente por nosotros para ver correlaciones entre ellos. Por ejemplo, la arena y el agua analizada por fractura, lo mismo la distancia entre fractura, que es un promedio que está dado por la longitud total de rama dividido la cantidad de fracturas que tiene el pozo, y las producciones pasadas a diarias y luego analizadas, como mencionó Roberto, como productividad y no como producción, que serían miles de metros cúbicos por día y por fractura. Este es el parámetro que vamos a tomar para hacer el análisis a lo largo de todo el trabajo, así que está bueno que conozcan y se familiaricen con esa unidad. Luego pasamos sí al análisis más crudo de los datos.
Lo inicial, y creo que lo más importante para entender, son la longitud de rama y la cantidad de fracturas. La mayoría está entre 1000 metros y 2500 metros de longitud de rama horizontal, con una media de 1534, y con realmente no mucha dispersión. Esto es una foto del total de los pozos analizados, es decir, de los 370. Si uno lo analiza en el tiempo, va a ver que la tendencia es aumentar la longitud horizontal. De hecho, creo que el récord está en 3800 más o menos. No se encuentra en el dataset por ser de otro yacimiento diferente. Algo similar ocurre con las etapas de fractura o el número de etapas. El número más utilizado de etapas de fractura es 18, que está en su mayoría en Loma Campana y Loma La Lata, y con el tiempo se fue haciendo la transición hacia números más elevados, como lo son, por ejemplo, 27, 25, que predominan en lugares como Fortín de Piedra, por ejemplo. Pero hay una gran dispersión, podemos ver un montón de valores diferentes, que deben tener en sí alguna relación lineal con la longitud horizontal, que es algo que vamos a ver más adelante. Si nosotros queremos ver qué pasó a lo largo del tiempo, la tendencia nos indica que aumenta la cantidad de fracturas que se están diseñando en los pozos a lo largo del tiempo. De hecho, desde 2012 hasta hoy se ha hecho más del doble el número de etapas empleadas, lo que indicaría que hay una relación entre la producción, cuanto mínimo, y la cantidad de fracturas, porque es una decisión que comparten todas las empresas en todos sus yacimientos. Es una tendencia que vimos en todos los datos. Otra relación interesante para ver es la distancia entre fracturas, que por lo que podemos ver, tiene una relación casi lineal, o indica una relación casi lineal entre lo que es la cantidad de fracturas y la longitud de rama, porque la dispersión es realmente muy poca. En general están todos entre los 70 y 80 de distancia cada uno, con una media en 77,3 metros, y muy pocos se alejan de ese valor. Luego, para entender la relación que hay entre agua y arena y los demás factores, la realidad es que si los analicemos por separado, lo que vamos a ver es que con el tiempo han aumentado, que hay mucha dispersión, pero cuando uno lo analiza por fractura se da cuenta que la relación se mantuvo a lo largo del tiempo, no hubo gran variación. El agua, en su mayoría, cada fractura requiere más o menos entre 1200 y 1600 metros cúbicos de agua inyectada. Lo mismo con la arena, 200 y 240 toneladas más o menos. Que si lo pensamos en longitud de rama horizontal son más o menos 3 toneladas por metro. Y entre sí tiene una relación en la cual la arena está concentrada entre 10 y 20 toneladas por metro cúbico en casi todo el dataset. Más del 90% tiene esta relación. Con lo cual los datos evidentemente están relacionados entre sí, lo cual facilitaría el análisis posterior. Ahora sí vamos por ahí a un análisis un poco más crudo de la información, o por ahí más interesante. Lo primero que nos pudimos plantear es por qué estaba diferenciado entre arena nacional y arena importada. ¿Qué sentido tenía esta información? Y lo que pudimos ver es que, si bien ambos aumentaron a lo largo del tiempo, cuando los analizamos por fractura nos damos cuenta de que, como la proporción de arena se mantuvo, lo único que se dio fue una transición desde la arena importada a la arena nacional. A partir de mediados de 2015, casi todos los pozos, en promedio, tuvieron un empleo de arena nacional mayor al de empleo de arena importada. Que esto tiene relación obviamente con el aumento del valor del dólar, con las dificultades para la importación, y también con el crecimiento de la industria petrolífera y gasífera argentina, que lleva a que todas las industrias satélites crezcan a la par, como lo sería, por ejemplo, en el caso de la arena. Para analizar bien ya, y empezar a hurgar un poco en los conceptos de la eficiencia que ya mencionó Roberto, lo primero que nos planteamos era si la relación que había entre la cantidad de fracturas no era solamente con la producción, sino también con la eficiencia. Y para analizar esto dividimos al dataset prácticamente en dos. Entre aquellos pozos que tienen mayor cantidad de fracturas a 18 y los que tienen una cantidad de fracturas menor o igual a 18. Corte obviamente que es arbitrario, como cualquier corte que podemos hacer cuando hacemos minería de datos, pero que sin embargo nos permitió obtener dos grupos de datos que tienen casi la misma cantidad en su conjunto, para evitar que los promedios sean sesgados o que al promediar pocas variables no den valores falsos o erróneos. Al hacer esto, observamos que el grupo que tiene más de 18 fracturas es en promedio más eficiente del que es menor a 18 fracturas a lo largo de 2 años. Esto, sin embargo, es una conclusión que no es del todo 100% verídica, porque nosotros no sabemos bien si realmente todo lo que es mayor a 18 es más eficiente, o si algún grupo intermedio lo es y arrastra al resto consigo.
Entonces, para poder evitar este sesgo, lo que tuvimos que empezar a analizar era un grupo superpuesto. ¿Qué quiere decir? Analizar un grupo de entre 15 y 23 fracturas, que es decir, los que tienen menor cantidad de fracturas, otro grupo de 24 a 30, es decir, hicimos un corte similar al otro, pero tomamos un corte intermedio que incluía mitad de datos de un grupo y mitad del otro. ¿Para qué? Para que en el caso de que los valores medios fueran los más eficientes, esto nos lo mostrara reflejado en el gráfico y no tomáramos conclusiones erróneas. Sin embargo, este análisis refuerza lo que nosotros veníamos estudiando porque nos muestra que los que tienen más cantidad de fracturas, de 24 a 30, siguieron siendo los más eficientes por sobre el grupo intermedio y por sobre el grupo inferior. Entonces, existe evidentemente una relación entre la cantidad de fracturas y la eficiencia. Ahora bien, si esto fuera lo único que podemos sacar de conclusión, todas las empresas deberían tener un mismo comportamiento para mismo tipo de pozo. Y lo que nos muestran los datos es que esto no es así. Si nosotros tomamos a las empresas y analizamos el tipo de pozo que tenga igual cantidad de fractura para todas, igual longitud de rama horizontal o lo más cercano posible, porque es un valor que es difícil que sea exactamente igual, tomando, en este caso, los set de pozos que tienen 27 fracturas, vemos que las empresas tienen un comportamiento que en su forma es bastante similar, pero no en el resultado final de la eficiencia. Como podemos ver, los picos coinciden entre 3 y el mes 6, pero hay una diferencia. De hecho, la empresa D, que nosotros no las nombramos simplemente para evitar subjetividades a la hora de estudiarlo, lo que podemos ver es que hay una empresa que está por debajo de la eficiencia de las demás, en un mismo tipo de pozo. Para ser más justos en este análisis, dijimos, bueno, tomemos el mejor yacimiento de cada empresa, para evitar también tomar quizá una base de datos de algún yacimiento que sea más experimental o que tenga peores resultados. Al hacerlo igual notamos diferencias entre ellos, pero hay una mejoría en la eficiencia de la empresa D que tiende a mostrar que con el tiempo se vuelve más eficiente. Esto permite varios análisis. Tomar en cuenta que evidentemente no alcanza solo con conocer los datos de fractura, sino que hay un condimento extra que nosotros con los datos que tenemos no podemos analizar, o que hay también errores en la carga de datos y necesita limpieza. Errores no quiere decir solamente que el dato esté mal cargado, sino que quizá hay una diferencia de concepto a la hora de incluir el dato. Por ejemplo, si una empresa lo incluye a partir del tercer mes de realizar la fractura, donde la producción quizá ya sea mejor y más estable, y otra empresa lo haga en la etapa en la que están analizando o probando, y por ende los resultados sean diferentes, y los ejes deberían estar corridos. Como todo esto es conjetura, nosotros lo que ahora tenemos que empezar a plantearnos es qué conclusiones podemos sacar en limpio de todo esto. Evidentemente, lo que sí podemos entender es que hay una relación lineal entre la rama horizontal y las etapas de fractura. Eso es claro porque la distancia se mantiene casi constante en todos los datos. Y podemos entender también que las ramas más largas, y las que tengan mayor cantidad de fracturas también, presentaron en todos los casos una mayor productividad por fractura que las que tienen menor rama horizontal y menor cantidad. Entonces ahora nos lleva a la pregunta de qué ocurre entonces si nosotros podemos realmente contestar las preguntas del objeto. A condiciones iguales hemos obtenido resultados diferentes en distintas empresas. Entonces, ¿se puede predecir si un pozo será productivo o no basado solamente en los datos de fractura? La respuesta humana es que realmente todavía no lo pudimos demostrar al 100%, pero por suerte tenemos herramientas, como lo son el data mining y el machine learning, que nos permiten llegar a conclusiones más acertadas. Y para eso le cedo la palabra a Hernán, que nos va a explicar ahora qué son estos conceptos y cómo los podemos utilizar. Ahí te tengo que ceder el control. Ahí está. Bueno, en primer lugar vamos a dar unas pequeñas definiciones. ¿Qué es la minería de datos o data mining? ¿Qué es el proceso de extraer conocimiento de la base de datos, entendiéndose base de datos en el sentido amplio, en un conjunto de datos? Es reconocer, comprender y analizar las tendencias y relaciones entre este conjunto de datos, y esto lo que nos ayuda es dar soporte y fundamentos a la toma de decisiones en la empresa. ¿Cuáles son las fases de la minería de datos o data mining? Está dividido en comprensión, análisis, modelado, evaluación e implementación. ¿Qué es la comprensión? Es definir un objetivo. ¿Para qué queremos hacer este proceso en términos generales?
Luego de esto se pasa al análisis de los datos. Empezamos a ver qué conjunto de datos tenemos, cuál es la calidad de datos, son correctos, no son correctos, cuántos datos tenemos. Una vez que tenemos este análisis finalizado, es donde entran los algoritmos de Machine Learning específicamente. Con estos datos se los presenta a estos modelos, que se los denomina habitualmente modelos de Machine Learning, pero no son más que un conjunto de ecuaciones, algunas un poco más complejas, otras un poco más simples, pero no dejan de ser sumas, restas y algunas cosas más sofisticadas, donde uno trata de encontrar relaciones entre los conjuntos de datos, regularidades entre los datos. Una vez que los algoritmos entregan un resultado, pasamos a hacer una evaluación de los datos, ver cuán certero o no certero o errores ha tenido este algoritmo en función de estos set de datos. Por eso hay tantos algoritmos, porque cada set de datos es distinto y algunos algoritmos andan mejor que otros. Una vez que la evaluación que hemos hecho nosotros es satisfactoria, la damos por concluida, pasamos a la implementación y a la puesta en producción. Esas son las fases en términos generales y rápidamente de lo que es un proceso de data mining. En esta filmina lo que estamos viendo es uno de los primeros trabajos que se empieza a hacer en cualquier proceso de data mining y están relacionados principalmente con el análisis. Acá podemos ver que en la izquierda de la pantalla vamos a ver un conjunto de puntos que están a la altura del eje X, muy próximo al 0 y que se extiende de manera vertical, que son datos que no tienen mucho sentido. ¿Por qué? No crecen igual que el resto de los datos. Bueno, esto es muy común que pase en todo proceso de Machine Learning. Detectar lo que se llama el concepto de outlier o concepto de datos erróneos, o quizás no son erróneos, pero que deben ser separados para tener un segundo análisis. En el lado derecho de la pantalla lo que estamos viendo es la misma representación, pero con un gráfico de calor para ver dónde se agrupan más los datos en relación entre longitud y agua inyectada. Lo mismo sucede para la cantidad de fracturas y la longitud de rama horizontal. Ambos vemos que, tanto en el anterior como este, hay un conjunto de datos que llama la atención porque no sigue ningún patrón, con lo cual ese conjunto de datos es lo que habitualmente se llama como outlier y lo estamos sacando, que no necesariamente, y es muy importante remarcarlo, que sean datos erróneos, pero son datos que los sacamos en este análisis para un posterior análisis. Con lo cual, en resumen, decimos, de los 370 pozos que teníamos, hemos dejado 234 con datos que son valederos para nuestro análisis particular. Ahora, una vez de haber hecho esa limpieza, acá estamos viendo un conjunto de datos más homogéneo y que llegue una determinada relación entre, en este caso, rama horizontal y cantidad de fracturas. Bien, ahora voy a darle el turno para que hable Máximo y continúe con el análisis realizado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y siguiendo un poco con lo que venía contando Hernán, nos vamos a enfocar particularmente en el aprendizaje automático o en las fases de Machine Learning particularmente. Son aquellas técnicas que le dan la capacidad a las máquinas de aprender por sí solas. ¿Esto en realidad qué significa? Significa que las máquinas, con sus diversos algoritmos, pueden procesar la información, tratarla y aplicar estas simples ecuaciones matemáticas como mencionaba Hernán, para poder entender y poder resolver un problema. Es lógico que todos los algoritmos se comportan diferente y se adecúan diferente a los conjuntos de datos. Lo que es importante acá es entender que hay una primera etapa que es la de aprendizaje, donde uno modela y donde uno entiende cuál es
aquel algoritmo que mejor representa nuestros datos. ¿Para qué? Para poder realizar un proceso de clasificación, que es una predicción en base de datos que no teníamos presentes para el aprendizaje, que se utilizan para poder predecir hacia el futuro el comportamiento de nuestro set de datos. Para esto, de vuelta, volvemos a hacer hincapié en el concepto de eficiencia. Eficiencia es la producción promedio diaria en base mensual por fractura. Es importante entender que es por fractura. Y para poder trazar esta línea, en donde nosotros vamos a dividir a nuestros pozos en dos grandes grupos. Aquellos pozos que presentan una eficiencia promedio mayor a la media, se les atribuye la variable 1, y como la clasificación es binaria, aquellos que presentan una eficiencia menor a la media, se les atribuye la variable 0. ¿Por qué es importante esto? Porque el modelo de Machine Learning nos permitiría, en función de un conjunto de datos o de atributos, poder predecir si los pozos van a ser eficientes o no, entendiendo la eficiencia como una producción promedio por fractura mayor a la media de todos los demás pozos. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, de los 370 pozos originales, nosotros nos quedamos con 271 que presentaron una producción ininterrumpida de 6 meses como mínimo. A su vez, como bien mencionaba Roberto al principio, también tenemos pozos que presentaron 12 meses de producción ininterrumpida, otros de 18 y otros de 24. Lo que es importante entender es que aquellos que están en el grupo de 24 también lo están en el de 6 meses, es decir, que se incluyen estos subgrupos. También vale aclarar que para lo que se va a mostrar a continuación, todos los análisis se hicieron de manera individual para cada uno de los 4 grupos de meses, y las conclusiones, afortunadamente, fueron similares en todos estos análisis. Si recordaron bien lo que mencionaba recién, nosotros queremos poder predecir el target o la eficiencia posible de un pozo en función de algunos atributos. ¿Cuáles son estos atributos? Los que están en la tabla. Son la cantidad de fracturas, la longitud de la rama horizontal en metros, la arena en toneladas y el agua inyectada en metros cúbicos. Lo importante de esto es que, dado un conjunto de datos del que conozcamos las fracturas, la rama horizontal, la arena y la cantidad de agua inyectada, nosotros podemos predecir, con un grado de precisión que vamos a mostrar a continuación, si es eficiente o no ese pozo, teniendo en cuenta nuevamente que tiene que presentar una eficiencia promedio mayor a la media. Para poder realizar esto se aplicaron un par de técnicas conocidas en el entorno de Machine Learning, que es la de división de todos los datos para poder seleccionar el algoritmo óptimo para poder entender el conjunto de datos que nosotros queremos representar. En este caso se optó por dividir para cada uno de los 4 grupos de trabajo a todo el conjunto de datos en un grupo de entrenamiento y en un grupo de testeo. Generalmente la división se hace un 70% del conjunto para el conjunto de entrenamiento y un 30% para el de testeo. Que uno lo que hace es entrenar el modelo con el conjunto de entrenamiento del que ya sabemos si la clase es un 1 o un 0, si es eficiente o no es eficiente. En función de eso se desarrolla el modelo y se estima cuán acertado fue esa predicción, no solamente con el conjunto de entrenamiento, sino con el conjunto de testeo, aquel que no fue parte del entrenamiento, porque lo que suele ocurrir a veces es que los algoritmos aprenden sobre lo que ya tuvieron, pero no pueden predecir de manera efectiva sobre datos que no utilizaron para su aprendizaje. Entonces, lo que se hizo fue analizar cómo se comportaron estos 11 algoritmos presentes en la grilla. Es importante recordar el número este, son 11. Es un número grande e impar. Después en el futuro lo vamos a ver por qué. Lo importante acá tener en cuenta es que se corrieron 11 algoritmos diferentes para cada uno de los 4 grupos de trabajo, y lo que se tomó como métrica de referencia de todas las que ven ustedes ahí, de las 6 que aparecen ahí, es la accuracy, o la exactitud, o la precisión, como lo quieran llamar. ¿Qué es lo que indica? Indica sobre qué porcentaje de pozos nosotros pudimos predecir de manera acertada su etiqueta, es decir, si es un 1 o un 0. Como nosotros ya conocíamos, si eran un 1 o un 0 de antemano, ese 0,85 que aparece con el primer modelo significa que al 85% de los pozos de ese conjunto pudimos predecir bien su clasificación. ¿Está bien?
Acuérdense también que acá los valores oscilan entre un 70% y un 85% de accuracy, perdón. Entonces, otra de las métricas que también se utilizó para poder medir la efectividad de los modelos es la matriz de confusión. Lo que la matriz de confusión indica con sus filas son las clases verdaderas de las cuales estos pozos pertenecen. Y en las columnas tenemos las clases que el algoritmo predijo que esos pozos les correspondía. Entonces, para este conjunto de datos en particular, que tenemos 61 pozos, nosotros tenemos 42 que son de clase 0, que sería la primera fila, y 19 que son de clase 1, que es la segunda fila, perdón. Eso es lo que verdaderamente son, porque nosotros lo conocemos de antemano. Ahora bien, el algoritmo, al correr y al intentar predecir la clase de estos pozos, le erró en 3 de esos 42 para aquellos que eran ineficientes, es decir, un 0, y le erró de los 19 que eran eficientes a 5. ¿Por qué es importante la matriz de confusión? Porque, si me siguieron bien la explicación, la diagonal principal representa aquellos pozos sobre los cuales se hizo bien la predicción, y la contraria, aquellos en los que no. Pero, ¿cuál de los dos errores son los que más nos importa a nosotros? En este caso, nosotros definimos como una métrica nuestra que aquel error al que le vamos a dar más peso son los falsos positivos. Es decir, aquellos pozos que son ineficientes, pero que el algoritmo los predijo como eficientes. La razón de esto es que no sería bueno para el negocio comenzar la producción de un nuevo pozo si ese pozo verdaderamente no va a ser eficiente. Entonces, por eso nosotros decidimos tomar esta métrica como una parte más del desarrollo del algoritmo. Otra métrica importante para poder también comprender un poco los objetivos del trabajo de investigación es qué tan importantes son los 4 atributos que nosotros utilizamos para predecir la eficiencia de los pozos dentro de los algoritmos utilizados. Y un buen hallazgo es que en la totalidad de los algoritmos que se corrieron para cada uno de los 4 grupos, siempre la rama horizontal fue el atributo más utilizado para poder predecir si aquel pozo iba a ser un 0 o un 1. Esto no indica que la rama horizontal es el factor más importante en sí, sino que también indica, como bien demostró antes Martín, que la rama horizontal está muy alineada, casi linealmente, con la cantidad de fracturas, con el agua total y con la arena total. Sin embargo, para todos los algoritmos, por las características de la variable en sí, la longitud de rama horizontal fue el atributo más importante para poder predecir la categoría del pozo y, en definitiva, si va a ser más eficiente o no la medida. Si se acuerdan anteriormente, dijimos que los valores de exactitud oscilaban entre un 70 y un 85%. Esto se puede optimizar y la técnica que mejor resultado nos dio a nosotros fue optimizarlo por el método de votación. Que lo que hace que es correr los 11 algoritmos que mencioné anteriormente. 11 tiene que ser impar porque el voto debe definir, no puede ser un número par. Entonces lo que se hace es, se separa para cada uno de los algoritmos un conjunto de testeo, un conjunto de entrenamiento, se los corre independientemente y se sacan las etiquetas de cada algoritmo independiente de las otras. ¿Esto qué genera? Que si de 11 algoritmos, 8 dijeron que tal pozo es un 1, el pozo es un 1. Entonces lo que logramos es poder entender mejor lo que decía antes, que los algoritmos se ajustan mejor a un tipo de datos. Entonces, si nosotros corremos la mayor cantidad de algoritmos posibles y predecimos en función de la votación mayoritaria de todo lo que sale de ellos, podemos conseguir una mejor accuracy. Y esto fue lo que verdaderamente pasó. Fíjense que antes estábamos entre un 70 y un 85%, y al aplicar estas técnicas de votación, pudimos obtener para cada uno de los 4 meses, grupos de meses, perdón, una accuracy del 90% en promedio. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto implica que nosotros, conociendo la longitud de rama horizontal, la cantidad de arena, la cantidad de agua y la cantidad de fracturas que un pozo va a tener en el futuro, podemos predecir con una exactitud del 90% si ese pozo va a ser eficiente o no va a ser eficiente. Siempre recordando la eficiencia como productividad por fractura, y también que esa eficiencia sea mayor a la media del grupo al que pertenece. Estos hallazgos son muy importantes porque, como dije antes, la rama horizontal es el factor que mejor predice la eficiencia por fractura. Y nuevamente, como mencionaba recién, la eficiencia, según estos algoritmos, la podemos predecir en función de estos 4 atributos fundamentales. Y no solo que la podemos predecir, sino que la podemos predecir
con una exactitud del 90%. Ya saliendo un poco de los algoritmos y demás, nos queremos centrar en las futuras líneas de investigación que nos trajo este trabajo de investigación. Primero y principal, estaría bueno poder contar con mayor cantidad de datos geológicos y de costos, para que el análisis sea mucho más rico y podamos comprender cómo se interrelacionan estas variables de otra manera si tenemos en consideración otro tipo de datos. Además, creemos que sería una buena práctica poder proyectar a través del tiempo cómo va a ser la eficiencia y cómo va a ser la variación de esa eficiencia en determinados periodos en función de los modelos que nosotros definamos. Además, para poder sumarle y poder enriquecer el conjunto de datos que nosotros estamos trabajando, también estaría bueno poder contar con mayor información del tipo de arena, ya que tan solo tenemos datos sobre si es nacional o sobre si es importada. Y por último, como todos estos trabajos requieren mucho aprendizaje, más cantidad de datos y mucho trabajo en el tiempo, creemos que deberían ser profundizados todos los modelos que utilizamos de Machine Learning para el futuro. Y nada, bueno, muchas gracias y ahí terminamos. Bueno, quedamos a disposición para preguntas. Roberto, no sé si querés decir algo, que ahí estás silenciado. Claro. No, justamente ahora viene la etapa de preguntas, estamos a disposición, estamos los 4 en línea para cualquier pregunta que quieran realizar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, un honor estar acá. Muy bien.